¿Sabías que las recesiones es cuando más opciones de inversión hay y cuando más debemos estar alerta para poder invertir nuestro dinero? Hoy te voy a contar cómo puedes invertir en una recesión y también cómo puedes protegerte de la mejor manera para evitar pérdidas sustanciales. Si te interesa generar riqueza y aparte proteger tu patrimonio, quédate hasta el final porque te voy a dar unos tips muy valiosos. Primero que nada, ¿qué es una recesión? Una recesión ocurre cuando técnicamente en Estados Unidos, por ejemplo, si hay 2 trimestres consecutivos en el que el Producto Interno Bruto o el PIB del país decrece. Ahí es cuando normalmente la Fed, que es como el órgano que supervisa esta parte, puede declarar una recesión oficial. Pero se tienen que cumplir otro tipo de criterios como que haya menor desempleo, que haya más desempleo, pues menor consumo y que se junten unas ciertas variables que ellos determinen que son pues catastróficas y que generen este tipo de recesiones. Y en este tipo de eventos, normalmente lo que sucede es que el mercado de valores tiende a caer, los inmuebles bajan, el oro normalmente termina subiendo porque es cuando la gente busca un refugio. Y entonces se vuelve un meollo de a ver en dónde invertir, dónde poner tu dinero, qué hacer, saco mi dinero de la bolsa, ¿qué hago, no? Porque si tú eres un inversionista que ya tiene dinero en la bolsa de valores y actualmente, pues no sé, a lo mejor dices, oye, ¿sabes qué? Yo me quiero salir. Bueno, tienes que analizar primero, como siempre les digo, ¿no? Tienes que revisar qué es lo que puedes hacer y qué es lo que se te recomienda en ese caso. Las recesiones en sí pueden ser aterradoras y puedes decir, y a lo mejor yo te digo de mi caso, por ejemplo en 2008, pues yo estaba muy chico y nada más decía, es que la crisis, es que la recesión, es que no sé qué, y no sabías qué estaba pasando realmente. Tu papá te decía que no había dinero, tu papá te decía que no gastáramos tanto, y la verdad es que no entendías bien qué sucede. Yo aquí te voy a explicar qué es lo que verdaderamente pasa. Realmente lo que está sucediendo es un desplome de la bolsa, a lo mejor hay menos oportunidades, menos trabajos, y así es por eso que se considera como una recesión, ¿no? Porque las oportunidades son más complicadas y todo ese tipo de cosas. Un ejemplo muy práctico es el 2008. En el 2008, ¿qué sucedió? Hubo una crisis por los créditos hipotecarios que se estaban dando. Prácticamente daban créditos hipotecarios a diestra y siniestra en Estados Unidos. Y entonces, ¿qué pasaba? Se daban muchos créditos y cuando vieron que a lo mejor alguna persona dejó de pagar, bueno, esa institución bancaria que le otorgó el crédito, le vende el crédito a otra persona. Y esa persona dice, bueno, pues ok, está bien, me quedo con la casa de la persona, o sea, porque a final de cuentas te embargan tu propiedad y se la queda el banco, se la queda esta persona que compró el título de la propiedad. Y entonces, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa cuando se le dio esta facilidad a muchísimas personas que no podían pagar su crédito hipotecario? Sí, todos dejaron de pagar. ¿Y qué sucede con la ley de la oferta y la demanda? A ver si se acuerdan. Cuando hay muchos bienes en oferta, o sea, mucha oferta y mucha oferta de bienes inmuebles, en este caso de casas y departamentos, lo que sea, había muchísima oferta de eso. Y entonces, ¿qué sucedió? Que el precio terminó colapsando. El precio de la vivienda terminó cayendo por los suelos. Esto ocasionó que bancos quebraran, esto ocasionó que las personas perdieran sus casas, esto ocasionó que la gente que verdaderamente estaba pagando su hipoteca decía, oye, ¿sabes qué? La hipoteca ya estoy pagando y la casa ya ni vale lo que vale, la casa ya no vale, ya pagué más de lo que vale la casa. Entonces también dejaban de pagar su casa y no les importaba perder ese dinero. Entonces se volvió un ciclo muy muy feo en el cual la bolsa casi se desplomó, casi 38%, si no mal recuerdo. Entonces fue una época de mucha crisis y mucha desesperación. Pero en ese momento es cuando más valía la pena meter tu dinero a la bolsa o comprar una propiedad. Las personas que compraron una propiedad o compraron acciones fuertemente en ese periodo
ahorita yo creo que son millonarios, yo creo que tienen un montón de dinero si lo mantuvieron, ¿verdad? Porque pudieron haberlo vendido. Con todo y lo que pasó en el COVID, con todo y la guerra en Ucrania, lo que sea, las acciones han subido un montón de ese 2008, ¿no? Entonces, y te estoy hablando de 2008, que son 12, 17 años atrás, ¿no? Y sí es una cantidad de tiempo significante, ¿verdad? Pero es lo que te puedo decir de las recesiones, ¿no? Entonces, esto sucedió y igual cuando llegó la pandemia también pues sucedió algo como esto, que las acciones también se cayeron. Ahí es cuando conviene meter nuestro dinero y entonces no es asustarnos, no es sacar nuestro dinero y no es salir corriendo. Aquí lo que necesitamos es mente fría, corazón contento, no se crean, mente fría y poder analizar bien. Ahora, como les decía, ¿qué oportunidades surgen en esto de las recesiones? Primero, las acciones de la bolsa de valores se desploman. Muchas de las acciones terminan perdiendo mucho de su valor, o sea, de su precio. Su precio se cae por miedos, porque prácticamente la gente está vendiendo las acciones porque piensan que se va a desplomar más y se hace un despapalle y se caen las acciones. Los bienes inmuebles, también la gente ya no compra propiedades, el precio se tiene que ir degradando para que alguien lo quiera comprar, se vuelve más complicado vender eso. En este caso también lo que puede surgir en cuando hay una recesión es el oro y los activos refugio. El oro normalmente se ve como un activo en el cual tú pones tu dinero y no va a perder tanto su valor como por ejemplo las acciones. Entonces, si tú inviertes en oro, puedes tener tu dinero protegido en este aspecto. Empresas defensivas. Las empresas defensivas se refiere a empresas con beta menor a 1. Hemos visto en algunos videos anteriores que la beta es cómo se mueve la acción y qué tan volátil es la acción con respecto al mercado en general. Si buscamos una beta menor a 1, podemos identificar acciones que sean defensivas. Esto quiere decir que no se van a caer tanto como se caiga el mercado. Ejemplo de esto son Coca-Cola, Johnson & Johnson, Pepsi, creo que McDonald's también está por ahí. Y todos ese tipo de empresas, normalmente pues la gente no va a dejar de consumir Coca-Cola aunque haya una pandemia, aunque haya una crisis. Tú dime si dejaste de consumir Coca-Cola en el COVID. Pues no. Entonces, esas empresas terminan no perdiendo mucho de su valor, ¿no? Entonces terminan siendo empresas defensivas. Ahora, ¿cómo protegerte y qué hacer en este tipo de situaciones? No vendas, eso es lo primero. No vendas tus acciones. A lo mejor si dices, oye, ¿sabes qué? Ya no, pero porque tu análisis ya te dio que no la necesitas, pues bueno, la vendes. Pero si simplemente es porque tienes miedo de que se caiga más, no la vendas. ¿Por qué? Porque esto pasa y eventualmente si hiciste un buen análisis, ojo, si hiciste un buen análisis inicial y determinaste que el valor real de esa acción es superior a lo que está ahorita, aunque se haya caído, manténla porque eventualmente a largo plazo va a volver a subir. Pero si no hiciste un buen análisis, ahí sí, mucho cuidado porque puedes llegar a tener este problema de que no, pues perder dinero, ¿no? Prácticamente. También importante tener un fondo de emergencia. Cuando tenemos el fondo de emergencia y disponemos de esto, nos sentimos tranquilos porque al tenerlo podemos tener nuestro dinero protegido y tener nuestro dinero disponible para alguna emergencia eventual, ¿no? Y eso es prácticamente lo que es un fondo de emergencia. El principal punto es mantener la calma. Manteniendo la calma y no metiéndote a revisar tu portafolio, créeme que te va a ayudar bastante a controlar esto de las recesiones. Y te va a ayudar bastante porque no vas a estar preocupado. Simplemente despreocúpate de tus acciones. Si tienes más dinero, y eso es lo más importante. Si tienes dinero efectivo disponible, compra acciones. ¿Cuál acción? La que encuentres con el mejor precio. Al que tú le hayas hecho el análisis y encuentres que se encuentra por debajo de su valor real. Esa acción es la que debes de comprar. Y bueno, todo esto lo analizamos en mi curso Stock Bootcamp y ahí yo te enseño a hacer este análisis y yo te enseño cómo determinar en base a todas las variables que existen cuál acción es la que te va a convenir. Y créeme, mis alumnos ya están preparados para una posible recesión, ya están listos con sus análisis y ya saben en qué acciones
cuando las vean a buenos precios van a comprar. Entonces no te esperes a que, ya pasó, déjame, me meto a estudiar y aprender. Pues no, tienes que aprender primero, saber, te va a tomar cierto tiempo, mi programa dura 90 días, entonces te va a tomar cierto tiempo de que tú puedas aprender, digerir, equivocarte, y ahora sí, cuando venga la recesión, estés listo y estés preparado. Entonces, no dejes esto en saco roto, y si tienes esa cosquillita de que alguna vez has querido invertir y no lo has hecho por X o Y, o se te fue el avión de la pandemia, que ahí fue donde hubo muchísimas opciones, y ahora quieres volver a hacerlo, se puede volver a dar esta opción porque el mercado ya viene de bajada y puede seguir cayendo más. Entonces no te pierdas esta oportunidad, y si quieres que yo te ayude, escríbeme aquí en los comentarios y te busco. Ahora, como conclusión de este video y con conclusión de todo lo que yo les estuve diciendo en este momento, las recesiones generan millonarios. Las recesiones son oportunidad. Recesión para mí, yo lo veo, es recesión, oportunidad. Recesión, oportunidad, recesión, oportunidad de hacernos millonarios. Entonces, ¿qué más queremos? Queremos que venga la recesión. No porque también se generan cosas malas y puede haber otras tensiones, pero para nosotros como personas individuales, inversionistas, que a lo mejor tienes un trabajo, que tienes un emprendimiento, viene una recesión, inviertes en bolsa, compras acciones y te las dejas ahí por un largo plazo y te va a generar un buen rendimiento. Ojo, no es cualquier acción. Entonces, no es tan aterrador esto, y créeme que tiene sus beneficios. Tiene sus buenos factores, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender a invertir y si tú quieres seguir haciendo esto, no dejes de suscribirte aquí al canal. Yo voy a estar compartiendo videos semanales hablando de todo este tipo de cosas, lo que está pasando con Trump, todo, ¿no? Nos vemos en el siguiente video y bueno, si te gustó esto, recuerda darle suscribir, darle like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.